Vamos a comenzar, hermanos. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por haber dejado un poco de su descanso y haber venido a acompañarnos. Pero créame, esto no es ni para nosotros. Eso es porque uno tiene necesidad. Amén. Entonces, de acuerdo a esa necesidad, busquemos tener comunión con el Señor. Amén, hermanos. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie que, les repito, no era serie, sin embargo, pues salieron los temas uno tras otro. Hemos visto temas como el cristiano y el evangelio, ¿se acuerdan? Les explicaba a ciencia cierta qué es el evangelio. También el cristiano y el nuevo nacimiento, el cristiano y el arrepentimiento, el cristiano y la palabra de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a tratar un tema que, al igual que con el tema del nuevo nacimiento, yo me puse a pensar y me di cuenta que jamás he escuchado un tema al respecto de esto. Yo, al menos yo. Ahorita ustedes me dirán si ustedes lo han escuchado. Se nos habla de llevar una vida moralmente correcta, ¿no? Vamos a decirlo, no fumes, no tomes, como en la escuela, ¿no? No grito, no corro, no esto, ¿no? Pero se nos enseña a no maldecir, tal vez, a que el cristiano debe de ser una persona íntegra, ¿no? Se nos enseña que el cristiano debe de ser una persona fiel, confiable, ¿cierto o no? ¿Es bueno? Sí. Sin embargo, muchas veces la enseñanza bíblica se torna más a una enseñanza moralmente correcta y no a una enseñanza bíblicamente correcta. Es muy diferente una enseñanza moralmente correcta a una enseñanza bíblica centrada en el evangelio. Entonces yo te pregunto, ¿qué vida debemos de llevar? ¿Una vida moralmente correcta o una vida centrada en el evangelio? Una vida centrada en el evangelio, ¿no? Y sin embargo, hoy se nos enseña más a cómo llevar una vida moral. Recuerda, tus buenas acciones, tus moralidades no te van a salvar. Lo único capaz de salvar al ser humano es la palabra del Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a ver un tema que, como te decía, no, yo nunca lo he escuchado, pero bueno, tú sabrás si tú sí lo has escuchado. Y yo le puse así, el cristiano y la cruz. El cristiano y la cruz. Hoy día pudiéramos decir, bueno, hemos visto incluso a manera de eslogan, toma tu cruz, ¿no? A manera de chiste, es la cruz que me llevó a cargar, ¿no? ¿Sí lo has escuchado? Sin embargo, ¿qué es para el cristiano? ¿Qué es la cruz? Solamente fue un pedazo de madera que cargó nuestro Señor Jesús hasta el monte Calvario, donde fue crucificado. Solamente, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? No sé si ustedes alguna vez han escuchado una enseñanza sobre qué es la cruz o a qué se refiere la cruz. Pues, ¿qué te parece? Vamos a comenzar. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. El día de hoy casi todo nuestro sermón se va a basar en el Evangelio de Marcos. Y para esto abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 34. Y como ya es costumbre, vamos a leer el versículo y oramos y comenzamos nuestra enseñanza. Fíjate lo que dice. Dice, y llamando a la gente, Jesús, y a sus discípulos, les dijo, fíjate lo que les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque ya estamos a punto de comenzar con tu enseñanza. Permite que yo pueda explicar de manera clara, de manera correcta, lo que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros. Permite que podamos entenderlo para que posteriormente podamos ponerlo en práctica. Te doy gracias por todos mis hermanos. Te doy gracias por la gente que allá afuera puede llegar a escucharnos. También te pido, habla a través de nosotros y a través de nuestro testimonio. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Ok, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Ok, México es un país catalogado como un país cristiano, entre comillas, ¿sí o no? ¿No?
Bueno, sí, bueno, yo vengo de Estados Unidos, no sé, ¿no? Bueno, somos un país cristiano, entre comillas. Ok, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo fue que nosotros, como cristianos, hoy día tenemos lo que se sabe, la representación de una cruz de madera? ¿Te has puesto a pensar cómo fue que llegó a México una cruz? ¿Cómo se erigió la primera cruz aquí en México? Una cruz, estoy hablando de una cruz literal, un pedazo de madera. ¿Te has puesto a pensar? Fíjate, en el año 1524, 3 años después de la conquista del Imperio Español sobre el Imperio Mexica, se erigió la primera iglesia o catedral católica en la naciente Nueva España. Recuerden, si tú lo sabes, algo de historia, resulta que la manera que tenían los españoles de evangelizar era derribar los templos de las antiguas deidades y encima de ellas construir catedrales o lo que son ermitas, no sé, nichos, a manera de evangelización, pero también a manera de humillación en contra de dichas deidades. Cuando los españoles llegaron a México no fue la excepción. Hernán Cortés mandó destruir lo que nosotros conocemos hoy como el Templo Mayor, lo mandó destruir, y de las mismas piedras del Templo Mayor se construyó una iglesia, bueno, un edificio, una catedral católica. De hecho, esa iglesia se construyó donde ahorita está la Catedral Metropolitana. Fíjate, y fue un monje franciscano, del cual no conocemos su nombre, quien pondría dentro de ese recinto la primera cruz de madera en todo el territorio mexicano. Dice la historia que de los mismos pedazos que quedaron del Templo Mayor, pedazos de madera, pedazos de piedra, este monje tomó pedazos de viga, los cortó con una sierra San José, los cortó, armó una cruz y la puso dentro de esa catedral. Fíjate, un símbolo que en ese momento fue nuevo, ¿no? Extraño, nuevo, pero a la vez también incomprensible para los locales. Y fíjate, ya que nadie comprendía en ese momento el significado de la cruz. Pero ¿qué crees? Hasta el día de hoy las cosas han cambiado muy poco. Porque en ese momento los españoles ni siquiera ellos sabían lo que significaba una cruz. Porque tú crees que si hubieran sabido el significado verdadero de lo que representa la cruz de Cristo, hubieran asesinado a tanta gente. ¿Tú crees que lo hubieran hecho? No. Muy poco ha cambiado. En aquel momento, la cruz que los españoles usaron para la evangelización era una cruz que para ellos también era desconocida. Y el día de hoy, la cruz es famosa, escucha, pero nada comprendida. Muy utilizada, pero totalmente ignorada. ¿Cuántas veces has visto a gente, a narcotraficantes, asesinos, violadores, adúlteros, bien católicos, con su crucecita aquí? ¿Sí o no? Hay curas católicos con su sotana y con sus crucifijos, violadores de niños. Pero no nos vamos a cargar nada más por un lado. Hay pastores cristianos que profesando cargar la cruz, abusan de las ovejas, golpean a las ovejas. ¿Sabes en qué sentido lo estoy diciendo? Se sirven de las ovejas y todo lo que hacen va contrario a lo que la cruz de Cristo significa. ¿Cierto o no? Entonces fíjate, y ahora nosotros, después de haber tratado temas como el evangelio, como la palabra de Dios, el nuevo nacimiento y el arrepentimiento, se podría decir que comprendemos el cristianismo, ¿no? Bueno, ya tengo las bases, ya sé que es el evangelio, ya sé que mi fe se basa en la palabra de Dios, ya he nacido de nuevo. Sin embargo, ¿qué crees? La cruz, el cargar la cruz va más allá que solo tener el conocimiento de todas estas cosas. La instrucción que acabamos de leer de parte de Jesús para nosotros que hemos creído, ¿cuántos han creído en Él? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos arrepentido? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Bueno, tú lo sabes. O sea, la instrucción para nosotros es
que por causa del evangelio y por medio de la fe en él, esta instrucción es contundente. ¿Cuál es? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate, quiero ser muy claro con lo que voy a decir. Recuerda, bueno, nosotros venimos saliendo de nuestro curso de la evangelización, ¿correcto? Ok. Este llamado ya no es para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque muchas veces yo he escuchado que los pastores usan pastores, hermanos en general, usan este versículo de Marcos 8:34 para evangelizar. Si has creído, toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele. ¿Sí lo has escuchado? Sí has escuchado que usan muchas veces ese para evangelizar. Pero ¿qué crees? Este llamado que Jesús está haciendo, recuerda que dijo que llamó a la multitud, pero también a los discípulos. O sea, este llamado ya no es para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no. Este llamado es para aquellos que ya vinieron a Él en arrepentimiento y fe. Yo te pregunto, ¿tú ya has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Entonces este llamado ya es para ti. Esta instrucción, escucha, va más por el lado del discipulado que de la evangelización. Voy a repetirlo. Esta instrucción va más por el lado del discipulado que de la evangelización. Ahora, y aunque como lo vimos en las enseñanzas, la evangelización no es más que la primera parte del discipulado, debemos de comprender que el hecho de tomar la cruz, escucha, ya no habla de arrepentimiento, sino de firmeza y compromiso. Este llamado no es para alguien que no ha creído en Cristo. Este llamado es para el que ya creyó, para el que ya nació, para el que ya se arrepintió. Este llamado ya no es para que te arrepientas de tu pecado. Este llamado ya es para que te afirmes y para que te comprometas. Ahora, Jesús va al grano. El discipulado equivale a negarse a uno mismo y cargar nuestra cruz. Punto. Ahora, dos preguntas que yo me las hice mucho tiempo. ¿Pero qué quiso decir Jesús realmente con la frase niéguese a sí mismo? ¿Qué quiso decir Jesús? Nosotros lo hemos leído, lo hemos cantado, pero si yo te preguntara ahorita, y si tuvieras el tiempo de contestar, bíblicamente, ¿cómo podrías tú interpretar estas palabras de Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo? Otra pregunta, ¿qué quiso decir el principal portador de la cruz con la frase toma tu cruz? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Alguno lo sabe? Así sinceramente, bíblicamente, nos damos cuenta que el hecho de que conozcamos el texto, lo que dice el texto, cómo está escrito, muchas veces no quiere decir que sepamos exactamente lo que Jesús quiso decir. Y ahora, esto se debe a que la gran parte de las ocasiones o escuchamos predicaciones muy por encimita o simplemente somos flojos y no estudiamos. Ya tú sabrás por qué tú no conoces la interpretación de esto. Por completo que se conoce a una persona. Con ese solo significado, antes de que te dé los demás, trae a tu mente, a tu mismo, antes niégate a ti mismo y alguna cosa. ¿Qué es lo que tú sabes que te domina? Podríamos, fíjate, vamos a seguir con el significado de la palabra aparneomai. Fíjate, negar que se conoce por completo a una. Todos estos matices o variaciones de la palabra negarse se asocian, escucha, a una persona, ni a lo que queremos. Fíjate, porque pensar que negarnos a nosotros a sí mismo, porque damos por hecho de que, bueno, mí mismo, ¿qué me gusta a mí mismo? Esto. Entonces me niega Ambrel en su libro, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es ¿qué es tomar la cruz? Dice, pero uno mismo no es a tus rasgos que te definen, sino a ti como persona. Dijo para que no lo asociaran con él. Entonces vamos a traspolarlo a nosotros. ¿Cómo debería de ser el negarte a ti mismo? No nada más quitar rasgos de tu carácter, las cosas que haces que te dominan si son buenas o son malas,
sino sobre con quién estamos más estrechamente asociados. Te voy a hacer dos preguntas. ¿A quién le debes toda tu lealtad? ¿A Cristo o a ti mismo? La lealtad. Ok, mírate tú como persona. ¿Ya te viste cómo eres? ¿Lo que haces lo haces para darte gusto a ti o para darle gusto a Cristo? Niégate a ti mismo. Dale gusto a tu Señor. Dale tu lealtad a Cristo. Entonces ya te das cuenta que como este significado ya pone en jaque lo que muchas veces hemos aprendido. Ya hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora es necesario negarnos, repudiarnos a nosotros mismos en un acto consciente y racional de lealtad a Jesús por encima de nosotros mismos. Fíjate, ¿dónde está tu lealtad? Te lo vuelvo a preguntar. ¿A quién le debes tu lealtad? ¿A Cristo o a ti mismo? Entonces ahí ya no entra de que, ay, si yo quito esto, si yo no. Solamente en el terreno de que mi lealtad está con Cristo, entonces debo de hacer esto porque yo soy leal al que yo digo que es mi Señor. ¿Ya lo ves? Por eso es que el apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20, tú te lo sabes seguramente, va a aparecer en la pantalla lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y escucha esta frase: y ya no vivo yo. ¿Te lo sabes? Mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, ya lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo ves que está hablando de lealtad? O sea, ya no vivo yo, vive Cristo. Entonces, vuelvo a preguntar, el negarte a ti mismo, ¿qué es? Que ya no vivas tú. ¿Que viva quién? Cristo en ti. ¿Lo ves? Ahora fíjate, pudiéramos decir que la vida de Pablo se caracterizó por ser cruciforme, vamos a decirlo así. No es una palabra que pudiéramos darle un significado, pero cruciforme, ¿a qué me refiero? Formada en el patrón de la cruz. Escuchó el llamado de negarse a sí mismo, tomó la cruz y le siguió, escucha, haciendo evidente su repudio hacia su persona con la frase, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Lo ves? Ahora, yo te pregunto, en base a lo que estamos viendo ahorita, lo que es negarse a sí mismo, cuando lo que hemos entendido como negarnos a nosotros mismos, ¿se parece a esto? Muchas veces no. Entonces, ¿qué demanda el Señor de nosotros? Lealtad. Lealtad. Entonces, fíjate, va de la mano. Tú no puedes exigir lealtad de alguien a quien no conoces allá afuera, o de alguien que no conoce la Escritura, o de alguien que no ha nacido de nuevo, ¿o sí? Entonces fíjate cómo este llamado a negarse a uno mismo ya no es para alguien inconverso, es para alguien que ya creyó, alguien que ya se arrepintió, alguien que ya nació de nuevo. Esto ya lo está llamando, fíjate, ya no al arrepentimiento, sino al compromiso, al discipulado. ¿Lo ves? Niégate a ti mismo en primer lugar. Fíjate, vamos a seguir con la siguiente frase que aparece en el verso. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Tome su cruz. ¿Correcto? Ok. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con la frase tomar la cruz? Pues fíjate, yo me sorprendí, bueno, al menos yo me sorprendí que Jesús está haciendo alusión a una práctica histórica ya en su tiempo de literalmente tomar una cruz, cargar una cruz. ¿A qué se refería el Señor Jesús? El Señor Jesús en su vida, cuando vivió aquí como ser humano, él debió haber visto a alguien cargando una cruz directo al monte Gólgota para ser crucificado. Y fíjate, es importante que notemos que Jesús dijo esto antes de ser crucificado, lo cual cobraría más sentido después de su muerte, porque recuerda que los discípulos, por lo menos Juan, estuvo a los pies de la cruz mirándole crucificado y lo vio cargar la cruz desde Jerusalén hasta el monte. Entonces fíjate, ellos seguramente cuando lo vieron dijeron, este sí está literalmente cargando una cruz. La trajo desde allá
hasta acá. Fíjate, la crucifixión, seguramente eso tú lo sabes, pero tengo que abundar en esto para que lo podamos entender. La crucifixión se reservaba solamente para los delincuentes que se habían rebelado contra la autoridad. O sea, esto se preparaba para, por ejemplo, cabecillas, guerrilleros que se levantaban en contra del gobierno romano. Se levantaban, hacían su movimiento, pero al levantarse contra el régimen romano, automáticamente, si los agarraban, eran crucificados. Entonces, fíjate, este acto de tomar la cruz se refería a la práctica, escucha, de obligar a un condenado a llevar el madero de la cruz hasta el lugar de su propia ejecución. Fíjate, ¿eh? Esto demostraba que aunque se había rebelado en primera instancia contra la autoridad, el condenado ahora estaba tan derrotado que su último acto en vida sería llevar el instrumento de su fin al lugar de su muerte. Fíjate, pasó de ser alguien que se rebelaba contra el imperio a ser alguien tan sometido que iba a cargar su propio instrumento de muerte hasta el lugar de su ejecución. Escucha esta frase: convirtiendo su rebelión en sometimiento absoluto. Fíjate, una muestra de sumisión total y absoluta era el rasgo o el acto de cargar la cruz. Ahora, por lo tanto, el llamado a llevar la cruz como parte de seguir a Jesús es un llamado a estar tan, pero tan sometido a Cristo como el criminal condenado lo estaba a su muerte. ¿Lo ves? Entonces, en base a esto, ¿estamos cargando bien la cruz? ¿O ni siquiera la estamos tocando? Porque según esto, deberíamos de estar sometidos a Cristo tanto como el condenado se agarraba de la cruz para llevarla a su lugar de ejecución. Ahora yo te pregunto, la pregunta bien obligada: ¿qué tan sometidos estamos a Cristo? ¿Nos dejamos someter por la palabra del Señor? ¿O nos dejamos someter por lo que nos gusta, por la música que nos gusta, por nuestro propio carácter, por lo que decimos, por lo que pensamos? ¿Qué tan sometido estás a Cristo? Es buena pregunta, ¿no? Me gustaría que a lo largo de la semana nos lo preguntáramos diariamente. ¿Qué tan sometidos estamos como cristianos a Cristo? Ahora, escucha esto. El solo acto de negarnos y repudiarnos y tomar la cruz es una muestra de lealtad y compromiso para con Cristo, dejando no una cosa o un carácter, sino demostrando que estamos dispuestos a preferirle a Él por encima de nosotros mismos. Ahí ya se rompe cualquier argumento que uno pudiera llegar a tener sobre respetarnos como individuos, sobre es que ¿dónde quedo yo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, a menudo, aquí quiero que me pongan mucha atención, a menudo nos preguntamos, escucha, si estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado. Pero la verdadera cuestión aquí no es el costo de seguir a Jesús, escucha, sino nuestra disposición a seguirle sin importar el costo. ¿Lo ves? Aquí la disposición no habla de arrepentimiento, disposición habla de lealtad, disposición habla de firmeza, de compromiso. Ahora muchas veces como te decía, nos enfocamos más en cuál va a ser el costo en lugar de estar dispuestos a pagar el costo. ¿Lo ves? Ahora, la última frase que aparece en ese versículo, Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No, niegues a sí mismo, o sea, repúdiese a sí mismo, aléjese de sí mismo, tome su cruz. Como un criminal condenado tomó su cruz y se aferró a ella, así debes de tomar tu cruz y seguirme, dice, sígueme. Ahora, ¿qué es la palabra sígueme? Nada más, literalmente, que camine alguien detrás de ti. Por ejemplo, nosotros tenemos una perrita en la casa
luego mi esposa va caminando así y la perrita va atrás de ella. Se da la vuelta y ahí viene la perrita. La está siguiendo, literalmente la está siguiendo. Va al baño y ahí va, se acuesta fuera de la puerta del baño. Estoy acostado, se acuesta junto a la cama. Nos está siguiendo. Nada más a eso se refiere la palabra seguir. Seguir a Jesús como un zombie sin voluntad, sin opinar nada, pero tampoco sin aprender nada, solamente ir detrás de él. ¿A eso se refiere? Vamos a ver lo que quiere decir esta palabra sígame. Fíjate, la palabra griega que se tradujo por sígueme es la palabra griega akoloutseo. Voy a repetirla otra vez porque no me salió muy bien. Akoloutseo. Y fíjate lo que quiere decir: estar en el mismo camino con. O sea, como que caminar a un lado. También quiere decir acompañar, pero tiene la idea de hacerlo como un discípulo. También tiene la idea de seguir, o sea, caminar tras los pasos de alguien. Pero al final, de manera, vamos a decirlo así, de manera irónica, también quiere decir llegar. O sea, seguir a alguien, pero llegar a un lugar, llegar a la meta. Entonces, fíjate, el solo significado de la palabra sígueme ya implica compromiso del discipulado, pero también su recompensa. Vamos a abundar en esto, fíjate. ¿Qué te acabo de decir que significa sígueme? Estar en el mismo camino. ¿Con quién estamos en el mismo camino? Con Cristo, ¿verdad? Pero a su vez no estás caminando el camino solo, estás caminando el camino con los hermanos. Por eso es que Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, habla de un conjunto. Estamos caminando con Cristo, pero a la vez con nuestros hermanos. Número 2, el otro significado dice acompañar como discípulo. No se trata de que nada más sigas, porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero no es discípulo. Hay mucha gente que sigue las enseñanzas no de Cristo, de un pastor, y dice, como dijo el pastor tal, como dijo el pastor tal, pero no sigue las enseñanzas de Cristo. Es necesario acompañar en el camino como discípulo. Pero ¿qué crees? Un rasgo de un discípulo no solamente es alguien que se dejó enseñar, es alguien que también está dispuesto y está preparado para enseñar. Entonces, fíjate, el acompañar como discípulo conlleva no solamente el rasgo de que aprendas, sino también el rasgo de que enseñes. ¿Lo ves? Por eso que el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Lo ves? El significado número 3 de la palabra sígueme es seguir. Y uno de los matices de la palabra seguir es imitar, aprender, pero ¿qué crees? También enseñar. O sea que todo lo que tú estés aprendiendo no es nada más para ti, es para que lo puedas enseñar a otros. De hecho, ese es el discipulado. El discipulado no nada más es, siéntese, le voy a enseñar, allá usted hágase bolas y aprendió. No. El discipulado es sentarme con la persona, enseñarle, pero también llevarle a la práctica. Ayudarle a la persona a que conozca, a que se parezca a su maestro. Y número 4, el último significado de la palabra seguir es llegar. Ahí que pudiéramos decir, llegar. Comprendamos esta gloriosa y poderosa, pero incómoda verdad. Escucha lo que te voy a decir. Si tomamos el compromiso de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz en un acto de total sumisión a Cristo y le seguimos, escucha, Él nos garantiza que llegaremos a la meta. ¿Lo ves? O sea, si tú haces lo que Jesús te está diciendo, vas a llegar a la meta. Vas a llegar al mismo lugar donde está Jesús. Vas a llegar a ese mismo lugar y no vas a llegar solo, vas a llegar con todos los que van caminando contigo en el camino. Fíjate, esto conlleva no solamente el precio de tomar la cruz, sino también la recompensa de hacerlo. Vas a llegar. Aunque haya obstáculos en el camino, aunque te encuentres con lo que sea en el camino, si vas siguiendo los pasos de Jesús, vas a llegar al mismo lugar donde Jesús está. ¿Y dónde está Jesús? Voy pues a preparar el lugar. Dice, para que donde yo estoy, fíjense, ustedes también estén conmigo. Fíjate, Él nos garantiza que vamos a llegar a la meta. Pero ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo, repúdiate, haz de cuenta que no te conoces. Toma tu cruz,
Aférrate a tu cruz como lo hacía el delincuente a la cruz antes de ser asesinado. Y síguele. Tienes que estar dispuesto a estar en el mismo camino, a acompañar, a seguir, a imitar, a enseñar, pero también a llegar. Ahora, ¿cuál es entonces el precio de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Cristo? ¿Pudiéramos decir que hay un precio? Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas 14. Vamos a leer del verso 25 al verso 33. Lucas 14 del verso 25 al verso 33. Fíjate lo que dice. De hecho, fíjate, en el encabezado de tu Biblia, ahí, ¿qué dice? Si ya lo encontraron, ¿qué dice ahí? Fíjate, lo que cuesta seguir a Cristo. Fíjate, dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, fíjate lo que les dijo, si alguno viene a mí, escucha esta palabra, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, escucha, no puede ser mi discípulo. Esto nos está hablando de exclusividad. No cualquiera puede ser discípulo de Cristo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate, aquí el Señor cambió de decir, toma tu cruz, a decir, el que no toma su cruz, no puede. ¿Lo ves? En tanto el que toma su cruz llega a la meta, el que no toma su cruz no puede ser su discípulo. ¿Lo ves? Ahí está esa diferencia. Son las mismas palabras, pero hay una diferencia. No sé si lo alcanzas a ver. Verso 28 dice, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los pagos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Fíjate, no sé si lo estás viendo. Al menos yo he escuchado que usan estos versículos del 28 al 32 para decir de que si vas a hacer algo, primero considera si te alcanza y después hazlo, no sea que te vayas a quedar a medias y todos se burlen de ti. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Sin embargo, el contexto, ¿cuál es? Que consideres los costos de seguir a Cristo. ¿Lo ves? Hasta hay una canción que dice que consideres eso, no vayas a hacer, que vayas a querer hacer algo grande y te quedes a medias. No se refiere a que hagas algo grande y te quedas a medias. Se refiere a que debes de considerar, antes de decidir seguir a Cristo, considerar todo lo que esto te va a conllevar, todo lo que vas a gastar, todo lo que vas a padecer. Y ahora sí, vamos a leer el verso 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, escucha, no puede ser mi discípulo. Fíjate, te voy a leer el verso 33 en la traducción nueva, traducción en el lenguaje actual. Fíjate cómo lo dice. Es Lucas 14:33. Fíjate lo que dice. Va a aparecer en la pantalla, dice así. El Señor Jesús dice, por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? Que estés dispuesto a perder todo. Y antes de que decidas seguirle, ¿qué tienes que hacer? Considerar todo eso que debes estar dispuesto a perder. ¿Y Jesús qué dice ahorita? El precio de dejarlo todo, lo que tienes y aún lo que no tienes. Por eso es que Jesús te dice ahorita, piénsalo bien. Piénsalo bien.
piensa, siéntate, como dicen, échale números y considera si estás listo o estás dispuesto a seguir y pagar el precio de seguir a tu maestro. No vaya a ser que te quedes a mitad de camino y que los demás te vean y que digan, ay, ¿eso qué era? ¿Lo ves? Ahí se aplica lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer al respecto? Pensarlo. Pensarlo, no para ponerte en tela de duda si estás listo, no. Simplemente para que estés bien consciente del compromiso que estás a punto de echarte o que ya te echaste. Ahora, conclusión. Todavía no acabo, solamente que ya estoy llegando a la conclusión. Conclusión. A manera de conclusión, me gustaría que veamos 2 ejemplos en el terreno de la práctica de lo que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Abre tu Biblia también, por favor. Ya ves que te dije que íbamos a estar en Marcos. Abre tu Biblia en Marcos. Marcos 1. Marcos 1 del verso 16 al verso 20. Antes de leerlo, me gustaría preguntarte. Levanten su mano los que tienen su casa en Acapulco. Nadie. Bueno, no. ¿Quién tiene una casa totalmente de 5 recámaras aquí en San Buenaventura? No, pues nadie, ¿no? Propia. Bueno, ¿quién tiene un carro del año? Bueno. ¿Quién tiene un iPhone? No, pues nadie, ¿eh? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué te pregunté esto? Ahorita vas a ver por qué. Marcos 1, del 16 al 20. Fíjate lo que dice así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? ¿Qué? Porque eran pescadores. Ok, bueno, vamos a decir que no quisiera entretenerme mucho en esto, pero eran pescadores. ¿Por qué eran pescadores? Porque se dedicaban a la pesca. ¿Cuál era su trabajo? Pescar. Ok. ¿A qué te dedicas tú? Recuerda a lo que te dedicas. Ok. Trata de imaginarte esto. Tú estás trabajando. Yo, por ejemplo, yo en mi taller estoy trabajando, poniendo clavitos con pegamento, y veo al Señor Jesús que viene y me dice, sígueme. ¿Pero qué crees? Tengo que entregar un closet ese mismo día a las 4 de la tarde. Sí, Señor, te sigo, pero déjame entregar primero mi closet. Al ratito voy. ¿Qué harías tú? Fíjate, verso 17. Y él les dijo, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué dirían ellos? ¿Ese qué? Si es carpintero, ¿qué vas a ver de pesca? Pero fíjate la contestación. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Les siguieron. Ahora, ¿por qué te pregunté esto de que tu casa de Acapulco y tu carro último modelo o tu iPhone? ¿Qué tienes tú? ¿Qué sí tienes? Un terrenito, una casa, un carrito que tal vez enciende a empujón, ¿no? Pero lo tienes, ¿no? Tal vez no tienes una casa muy grande, pero tienes una hermosa familia. Conoces al Señor, le sirves de alguna manera. Lo material que tú tienes, ¿estarías dispuesto a dejarlo por seguir a Cristo? Ese trabajo, tal vez no muy bien remunerado, lo que sería tal vez albañil, ventas, farmacéutica, costura, carpintería, lo que tú quieras, ese trabajo sencillo, ¿lo dejarías por seguir a Cristo? ¿Verdad que no? No, seamos sinceros, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque luego muchas veces nuestra necesidad de dinero es más. Estos señores eran pescadores. El único sostén de su familia, ¿cuál era? La pesca. ¿Tú crees que las esposas de estos hombres no los estaban esperando en sus casas que llegaran con alimento? Y mientras tanto, ellos, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes, dejaron su herramienta de trabajo, dejaron, independientemente si tenían que cumplir con una entrega de pescado o una venta de pescado, la dejaron por seguir al maestro. ¿Tú qué dejarías por seguir al maestro? Vamos a leer el verso 19. Pasando ya de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes,
Y luego los llamó, fíjate, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjate, eran pescadores. Yo creo que tú pudieras pensar, bueno, cualquier cosa yo creo que es mejor que estar en un lanchón apestoso todo el santo día, en el mero rayo del sol, con la peste de los pescados. Pero aún ese lanchón apestoso y ese aroma a pescado y esas redes rotas las dejaron por seguir a su maestro. ¿Tú qué tienes? Tu trabajo, tu carrera, ¿estarías dispuesto a dejarla por tu maestro? Tú lo sabes. Es bien fácil decir, ay, yo te seguiré, yo te seguiré. Ah, esa es una canción de Edgar Lira, por si la quieren escuchar. Yo te seguiré, ¿sí, no? Pero a mí no me cabe en la cabeza un cristiano que diga que está dispuesto a morir por su maestro si ni siquiera es capaz de dejar lo más básico por seguirle a él. ¿Lo ves? Dejaron trabajo, pertenencias, familia, porque dice que los hijos de Zebedeo dejaron a su papá ahí con sus trabajadores y le siguieron en un acto de total y entera sumisión a Cristo, como el criminal condenado lo estaba a su muerte. ¿Tú qué vas a hacer por seguir a tu maestro? ¿Vas a tomar tu cruz? ¿Te vas a negar a ti mismo? ¿Le vas a seguir? Acabamos de ver lo que quiere decir literalmente negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. ¿Qué vas a hacer? Tú lo sabes. Yo lo sé. Lo hemos cantado muchas veces. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Te das cuenta que este llamado ya no es al arrepentimiento, sino es al compromiso. El Señor requiere de sus hijos compromiso. Requiere que tomes la cruz, que te niegues a ti mismo y que le sigas, con todo lo que esto implica. Pero si no lo has hecho, no te preocupes. Hay esperanza y lo puedes hacer ahora. Decidir, negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Así como ustedes, si están sentados o si gustan ponerse de pie. Señor, ¿cuántas veces hemos vivido alejados de ti? Predicando, Señor, nuestro propio evangelio, pero sin estar dispuestos a perder algo. Sin estar dispuestos, Señor, a dejar lo que somos y lo que tenemos por ti. ¿Cómo pues podemos decir que somos discípulos tuyos, Señor, si no te seguimos, si no nos negamos, si no tomamos la cruz? Hoy queremos decirte que queremos rendir toda nuestra lealtad a ti, Señor. No nos debemos lealtad a nosotros mismos, ni a alguien más que no seas tú. Por eso te pido, Señor, te lo digo delante de mis hermanos y delante de ti, Señor, que juzgarás a los vivos y a los muertos. Yo te seguiré, Señor. Aunque pierda yo mi vida, aunque pierda, Señor, mis recursos, aunque tenga que dejarlo todo atrás, Señor, pero quiero tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirte. Estoy dispuesto, Señor. En tu nombre bendito, Señor. Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz como el condenado cargaba su cruz hasta el lugar de su ejecución, Señor. Me repudio a mí mismo, niego que me conozco a mí mismo y quiero decir lo que decía Pablo: ya no vivo yo,
mas es Cristo el que vive a través de mí. Y lo que decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo desaparezca. Enséñanos, Señor.